Buenos días. Vamos a comenzar, aunque seamos pocos los héroes que habéis venido después de los anuncios de que se iban a suspender las clases en los colegios y todo esto, por la lluvia, porque a nosotros no nos llueve nunca y cuando nos llueve nos dan unas alarmas que nos ponemos a temblar. Y le pedimos a la Virgen que nos ayude también en esta mañana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenemos la alegría de contar con don Francisco Romero Galván, secretario técnico de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española. Tengo particularmente la alegría de compartir muchos días con él la tarea. Vive en la habitación de la residencia San Juan de Ávila, en la 2.2, si no me equivoco, y yo en la 2.4, enfrente. Y por eso estoy aquí para presentarlo. Y también él se ocupa, y por eso está también aquí esta mañana, designado por la Conferencia Episcopal como coordinador general de todas las acciones que la Conferencia Episcopal lleva adelante como preparación y celebración del Jubileo Universal, el Jubileo de la Esperanza, que en el año 2025 nos va a servir para conmemorar el nacimiento del Salvador, 2025 años, pero también la conmemoración del Concilio Vaticano II y, por ende, del Concilio de Nicea. Don Francisco Romero es doctor en catequética por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, donde también hizo su licenciatura en catequesis, pero antes que eso es sacerdote de la diócesis de Mérida-Badajoz. Él tiene 35 años de ordenación sacerdotal, 33, perdón. El año 25, el día 6, el día de la Epifanía, cumplirá 34 años de ordenación desde el año 91. Y yo creo que está recorriendo toda España, prácticamente todas las diócesis, en esa animación a que el jubileo se prepare, se celebre y también de alguna manera dinamice no solo la catequesis, sino también la vida de la Iglesia, la vida de los cristianos y la vida en sus estructuras diocesanas. Le damos las gracias porque está haciendo el esfuerzo de viajar. Anoche llegó después de las 10 a Murcia y esta misma tarde viajará de nuevo a Madrid para seguir. El mismo miércoles, mañana, tiene que participar en la Jornada Nacional de la Comisión o la Secretaría de las Causas de los Santos, y así se pasa la vida. Ayer me decía en un WhatsApp, ¿qué vida más dura? Digo, por amor a Cristo y por amor a la gente, si es que no hay otra. Pues gracias, Paco, por estar aquí, y yo creo que arrancamos ahora ya con la oración del jubileo y nos sirve de preparación también para esta mañana. Vamos a tener un primer tiempo hasta las 11:30, luego 20 minutitos de descanso y a las 12 retomamos para poder redondear la mañana en torno a la 1:30, como está previsto. Agradecido a Juan Carlos su presentación y a todos vosotros que estáis esta mañana aquí, después de ese aguacero que al menos anoche siempre que me dicen en Murcia nunca llueve, y la primera vez que vengo a la ciudad pasé toda la noche con rayos y truenos, medio despierto, ¿no? Lloviendo a chuzos y tratando de caer agua del cielo. Bien, si no os importa, me gusta siempre empezar rezando la oración del jubileo que ha escrito el Papa Francisco, y después de la oración que el señor obispo ha realizado, pues vamos a hacerla y nos metemos un poco en el tema, ¿vale? Lo hacemos juntos. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio
que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Muy bien. Me gustaría no tanto dar una charla muy formal a nivel teológico con referencia al tema del jubileo o de la esperanza y aplicarla a vuestra vida, nuestra vida sacerdotal, sino hacerlo desde unas claves pastorales tal y como el Santo Padre quiere y aparece dinamizada desde la propia bula que escribió para convocar este Año Santo. Mirad, hoy en la Iglesia no sé si tenemos excesivos jubileos, pero a nadie nos es ajeno el que tratemos de hacer referencia a determinados jubileos. Vosotros en Caravaca de la Cruz tenéis un punto de referencia bastante significativo, ¿no? Sin embargo, el tema del jubileo lleva implícito no solo una peregrinación sin más y dentro de esa peregrinación tratar de hacer unas acciones concretas a nivel de fe para tratar de ganar la gracia jubilar, sino que es necesario que entendamos que el jubileo va mucho más hondo en una clave pastoral, pero que pretende buscar ante todo y sobre todo el cambio del corazón de las personas. Por tanto, decir que el jubileo no es otra cosa que ayudar a nuestros fieles, donde nos incluimos nosotros también como sacerdotes, a que seamos capaces, y este es el objetivo clave, de un encuentro con Cristo. De tal manera que ese encuentro con Cristo, no me refiero a que solo se haga una vez, sino que manteniéndose en el tiempo el encuentro con Cristo permita el cambio del corazón que haga posible una conversión interior de la persona que le anime a una renovación espiritual de su propia existencia y le permita, ante todo, acoger en su corazón desde esa conversión la misericordia de Dios y a la vez, experimentando esa misericordia de Dios, sea capaz de ejercer la misericordia con los otros. Es decir, es no algo excesivamente intimista que lleve única y exclusivamente a uno a encontrarse con el Señor y transformar su propia vida, sino que esa transformación de la vida haga posible una transformación del mundo en el que vivimos y una reconciliación especial con los demás. Este es el objetivo del jubileo y eso es lo que se tiene que hacer en el jubileo. Pero todo esto no es para los demás, sino que también tiene que ser un motivo de gracia, especialmente para nosotros como sacerdotes. De tal manera que nuestras rutinas, en todos los aspectos, sean capaces de estar sacudidas y nos alienten a una renovación de nuestra vida espiritual para que, viviendo de una manera nueva ese encuentro con Cristo,
renueve nuestra vida, nos ayude a convertirnos, vivamos la misericordia divina y hagamos posible esa transformación del mundo en el que vivimos, pero al mismo tiempo animemos a nuestros propios fieles a que hagan este mismo ejercicio. Pero nosotros, yendo por delante, siendo ese buen pastor al que siguen sus propias ovejas, pero tratando de hacer posible lo que observan y viven en el propio pastor. Quizás esta es la clave que muchas veces no entendemos del propio jubileo y que la peregrinación en sí tiene que ser una consecuencia de esa vivencia espiritual y de esa renovación espiritual, y que no se hace en un día, sino que se nos llama a hacerlo en un año. Renovarnos no se consigue rápidamente, sino que implica, pues, ir dando pasos constantes en nuestra propia vida para alcanzar una meta. Y todo eso requiere un recorrido. Por lo tanto, es una vuelta a Dios, un encuentro con Cristo, momento para el perdón y la reconciliación. El ganar, esa palabra ganar a mí no me gusta decirla mucho, ¿no? Pero valga en este momento esas indulgencias y una llamada a la fraternidad. Y la fraternidad en cuanto ese encuentro con Cristo haga posible el que uno tenga los ojos bien abiertos para ver las necesidades de los otros y contribuir, en este caso y fundamentalmente, como quiere el Papa Francisco, en el ámbito de la esperanza, que ya hablaremos más en profundidad. Por lo tanto, es un camino interior que transforma la vida y que la repone, lo que tiene que ser el jubileo, que transforma nuestra vida y que la repone. Y es una realidad que merece la pena el que nosotros seamos capaces de implicarnos en ello y rejuvenecer, permita la palabra, la expresión, nuestra propia vida espiritual. Quizás esto es lo que a grosso modo podríamos llamar lo que es el jubileo. Pero sí que me gustaría hacer con vosotros un pequeño recorrido, tanto histórico, bíblico primero y después en la historia de la Iglesia, para que pudiéramos completar lo que os acabo de decir. Sabéis que el término jubileo viene de alegría, pero la palabra griega hace referencia a el sonido de un cuerno que se tocaba en el año santo para los israelitas. De tal manera que en un principio cada 7 años se volvía a realizar ese gesto. Es verdad que después, un poco más adelante en el tiempo, y así queda recogido en el Talmud, pues se prolonga mucho más de ese tiempo. En otras ocasiones no se vive con la misma intensidad, pero ciertamente se parte, ante todo, que el jubileo era una ocasión propicia para establecer una correcta relación con Dios, con las personas y con la creación. Así lo vivían los judíos. Es el que se ha despistado en su vida de fe, era necesario que pudiera volver a establecer con Dios una nueva relación, mucho más intensa y que posibilitara la transformación de su propia vida. Pero junto a eso era necesaria también establecer una nueva
relación con las personas, con la que a lo largo de la vida, pues uno mantiene sus diferencias, sus enfrentamientos y se ha quebrado la propia fraternidad. Era una posibilidad de volver a mantener ese equilibrio fraternal entre unos y otros y hacer que se generase entre unos y otros esa buena armonía. Y por último, con la propia creación, ¿no? De tal manera que los terrenos que se habían quitado había que devolverlos o dejar incluso a la tierra ese año de barbecho para que después de ese descanso pudiera producir más fruto. Quizás aquí está asentado todo lo que después se va a recuperar en la historia de la Iglesia y que tiene un valor y un significado importante. Establecer esa triple renovación en cuanto a la relación con Dios, con los hermanos y con la propia naturaleza. De tal manera que haga posible que el mundo sea distinto y diferente. Si damos un paso y nos situamos en el Nuevo Testamento, quizás el texto más significativo que nos pueda hacer descubrir que desde una lectura del profeta Isaías lo hace el propio Jesús, ¿no? Ese texto de Lucas 4 que todos hemos leído más de una vez y que hace memoria, hace referencia precisamente a esto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, que el mismo Cristo trata de hacer que su propia vida, de ahí la importancia del encuentro con Cristo, de ahí la importancia de atravesar la puerta, porque la puerta es Cristo, y atravesando esa puerta significar que uno va en busca de Cristo para encontrarse con Él y para cambiar su propia vida, Es decir, que ese año de gracia lo podemos prolongar en el tiempo y es el propio Cristo quien nos lo da. Igual que tendremos que decir, no, es que uno vivirá la esperanza solamente si se encuentra y si vive esa relación con Él. Pero ¿en qué clave? Y ahí aparece, en la unción, donde Cristo recibe el don del Espíritu Santo, que le hace llevar adelante su misión encomendada por el Padre, y es para evangelizar a los que son pobres, para proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a los oprimidos darle también la libertad, en definitiva, proclamar ese año de gracia, esa gracia que lo posibilita. Desde aquí nosotros también tenemos que sacar el fruto de lo que desde Cristo viene a iluminar toda nuestra existencia y hacer que el propio jubileo esté en esta propia clave. No solamente lo que ya aportaba el Antiguo Testamento, sino también lo que Cristo va a subrayar como elemento significativo. Bien, si damos un paso más adelante, no será hasta el año 1300 con el Papa Bonifacio VIII, en ese año redondo, en el que él, recordando el tema tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ve una oportunidad de decir, los hombres tienen que revitalizar su propia fe, su propio encuentro con Cristo y cambiar su propia vida. Y para eso se tiene que convocar un año santo
que haga posible la transformación no solo interior de la persona, sino también exterior del mundo, para que se haga posible que el plan de Dios se concrete en la propia humanidad. Y primero, sabemos que propone hacerlo cada 100 años, después se pasó a 50 y por último se pasó a 25. La razón no es otra que era tan importante el tema del propio jubileo que no podía pasar ninguna generación humana sin que tuviera la oportunidad de vivir este jubileo y que las gracias que de él nacían pudiesen hacerse realidad en la vida de cada uno de los fieles. De tal manera que después se fueron poniendo determinados elementos que ayudaran a esa vitalidad de la propia fe. En un principio la peregrinación obligaba a las basílicas romanas a visitarlas y después añadiría el signo del paso de la puerta y el alcanzar las propias indulgencias, insistiendo que la puerta, desde los textos bíblicos, no hacen otra referencia que a Cristo, y introducirse en esa puerta santa, según el criterio del Papa Bonifacio VIII, no era otra cosa que entrar en Cristo. Y que posibilitara una transformación espiritual de los fieles y ayudarles a realizar una conversión. Peregrinar para hacer un camino interior que lleve a entrar por la puerta santa que introduce a Cristo, unirse a Él, vivir la vida desde Él y con Él y para Él. Ese es el acento que pone el propio Papa en el inicio de ese jubileo. Y la razón no era otra que la del nacimiento de Cristo, es decir, un año redondo en el que hacemos memoria de lo que supone el nacimiento de Jesucristo para la humanidad, su encarnación, que lleva implícita esa gracia que nos impulsa a seguir adelante. Bien, desde ese recorrido nos podíamos plantear todos nosotros, bueno, ¿para qué un jubileo en este momento? Es decir, ¿realmente todo eso es necesario en este momento de nuestra historia? ¿Estamos nosotros realmente inquietos para que este jubileo pueda alcanzar sus frutos? ¿Vemos necesario en la Iglesia de una renovación espiritual de nuestros propios fieles para que, rompiendo su rutina, sean capaces de tener un verdadero encuentro con Cristo que les lleve a una nueva conversión y les haga ser unas criaturas nuevas, experimentando la misericordia del Señor y haciendo visible ellos en el mundo en el que viven la reconciliación con aquellos que tienen diferencia? ¿Creemos que esto es necesario en este momento? La Iglesia, que nos invita a hacer este jubileo, quiere que podamos dar este paso. ¿Quiénes seríamos los primeros que nos tenemos que convencer de todo eso? Nosotros. Como pastores estamos llamados a hacernos conscientes de que esto es necesario en este momento en nuestra historia y en la historia de la Iglesia que peregrina en el mundo. Y alguien importante en el que tiene que pivotar toda esta realidad somos nosotros como sacerdotes, como pastores, que tenemos que alentar a nuestros fieles a que vayan en esta dirección. Ir en esa dirección desde el convencimiento de que es necesaria esa renovación espiritual
a la que la Iglesia, a través del Papa Francisco, nos está llamando en este momento. Por eso, a mí me parece tan importante que nosotros tengamos esto claro y digamos, realmente, respondamos a esta pregunta, realmente esta oportunidad en la Iglesia, este trabajo pastoral que se nos invita a realizar, lo consideramos necesario y urgente para que el propio jubileo pueda llegar a nuestras parroquias, a nuestras comunidades, a nuestra Iglesia diocesana y revitalice toda esa dimensión cristiana de la propia vida. Todos ahí tenemos la pregunta, es decir, otra cosa más, otro lío que nos invitan, con toda la lista de cosas que tenemos que hacer, encima ahora nos añaden esta otra, ¿no? Podemos tener múltiples razones. Sin embargo, yo creo que la Iglesia, en esa conmemoración de los 2025 años del nacimiento de Cristo, nos está invitando a ponernos en clave jubilar para que todo esto dinamice la vida de las comunidades que tenemos encomendada. Por lo tanto, ¿el jubileo para qué es? Y ahí os señalo que la Iglesia invita a los fieles a vivir un tiempo santo, como ya os acabo de decir, ya sea en Roma, ya sea en su comunidad cristiana, me refiero a la Iglesia diocesana, con el fin de que ese año de gracia le una más al Señor, le convierta el corazón, le transforme la vida, le anime a comprometerse en el mundo para hacerlo según el plan de Dios. Y aquí también me gustaría subrayar ese aspecto social, y cuando hablamos social no es que tenemos que tener una manifestación social a este respecto, que también, sino, igual que en el Antiguo Testamento se subrayaba que la separación entre los propios miembros de la comunidad judía era necesaria la reconciliación, tratar de hacer posible que esas personas que tienen diferencia entre unos y otros, esas personas que se han enfrentado por las causas que sean, el jubileo sea un momento para animarles y ayudarles a la reconciliación. El Papa habla, que le perdonemos la deuda a los países pobres. Lo podemos hacer, pero es verdad que nosotros eso no está en nuestras manos. O contribuir de una manera especial al tema de la paz. Sí que ahí estamos realmente involucrados, pero donde sí podemos alcanzar esa paz no es de otro modo que llegando a tener paz en nuestro interior y a generar paz en nuestro entorno, superando las diferencias, los enfrentamientos, las divisiones que hay entre nosotros o con los demás. Y ayudar también a nuestros fieles a que esto se haga posible. Y podemos empezar de cero a través de la indulgencia en nuestra relación con Dios, pero también hay que empezar de cero para ser indulgentes nosotros con aquellos que tenemos una diferencia. Y que esto seamos capaces de inculcarlo para que se pueda vivir. Y a la vez el decir, esto tiene que provocar en nosotros un compromiso que nos haga transformar el mundo y la realidad en la que vivimos. Ahora hablaremos esto en referencia al tema de la esperanza. ¿Va bien la cosa? Sí. Pues no es posible coger el sueño ni nada de eso todavía, ¿no? Todavía no. Vamos bien. Bueno,
Termino un poco concluyendo toda esta parte que os acabo de decir, que estamos ante un acontecimiento, el Jubileo 25, que es un acontecimiento espiritual, eclesial y social en la vida de la Iglesia. Insisto, espiritual, eclesial y social. Y un año caracterizado por el perdón de los pecados. Cuando me estaba refiriendo al tema de la conversión y de la misericordia, subrayar también el hecho y la importancia del sacramento de la reconciliación, que nosotros también, como ministros de ese sacramento, estemos disponibles para poder hacer que los fieles lo puedan recibir y generar espacios donde esto se permita y donde se ayude quizás también a redescubrir el valor y la importancia que tiene este sacramento en la vida de la Iglesia, que también se ha perdido mucho de él y que puede ser una buena oportunidad para que nosotros le subrayemos el valor y la importancia que tiene este sacramento y que no solamente transmitamos conocimientos con referencia a él, sino que hagamos saborear y vivir a nuestros fieles la vida de gracia que dimana de este sacramento. Es decir, el amor, la misericordia de Dios y todo lo que es la conversión se expresa y se manifiesta de una manera muy especial, como ustedes saben, en el sacramento de la reconciliación. Y ahí es una pieza clave, ¿no? Nos dice el Papa, hombre, tratemos de buscar la reconciliación, y la penitenciaría apostólica dirá, hombre, todos los lugares donde la gente pueda peregrinar para vivir ese jubileo, para expresarlo, para manifestarlo, que se puedan encontrar a sacerdotes que a través de ellos puedan recibir el sacramento de la reconciliación, que haya una disponibilidad para que en todos estos espacios sea así. Ahora hablaré también un poco de los lugares, que me imagino que ya el señor obispo habrá indicado, pero algún aspecto más que el Papa está preocupado y que quiere que lo digamos, ¿no? Bien. Sí es verdad que el tema del jubileo no es solo para los que vayan a ir a Roma, sino es para todos. Y habrá que buscar la manera de que esto se haga realidad. Y cuando digo es para todos, incluso para aquellos que no se pueden mover de su casa. Es decir, todos los fieles tienen el derecho de vivir ese jubileo para su propia salvación personal y para su propia vida cristiana. Y hay muchas manifestaciones. Por una parte, esa peregrinación a Roma o peregrinación a los diferentes lugares que en cada diócesis la Iglesia propone como espacios para ese jubileo, ¿no? Pero incluso habrá algunos que ni siquiera pueden ir a los que la diócesis tiene determinado, no porque sean flojos y no quieran, sino porque o están enfermos, imposibilitados, son presos o cualquier otra circunstancia que le impide precisamente llevar adelante. Pues para todos ellos también tiene que hacerse posible el propio jubileo. Ahí os pongo también la puerta de San Pedro, que será la que se abra en el día oportuno, ¿no? Sabéis que el 24 de diciembre del presente año dará comienzo, con la apertura de la puerta de San Pedro, el inicio del Año Santo. El 29 de diciembre el Papa abrirá en San Juan de Letrán la puerta Santa,
y se inaugurará el jubileo en todas las catedrales del mundo. Ya hay un ritual que se está preparando en libros litúrgicos de la Conferencia Episcopal, que aparece la celebración de la apertura, de la clausura y de la misa de peregrinos. Cuando vamos a hacer la peregrinación, pues hay una misa especial que aparecerá también dentro de ese ritual. Junto con eso se ha elaborado, que también está ya a punto de salir a la luz, una guía del peregrino, la persona que vaya a peregrinar o que le tiene que ayudar a hacer esa peregrinación interior para hacer después la exterior, pues con algunas indicaciones, reflexiones catequesis y para hacer una celebración de la penitencia, de la confesión o las oraciones más o menos simples que les pueda ayudar a los que están un poco más alejados de la vida cristiana, y que también esto puede ser una buena oportunidad, no solamente para revitalizar la vida cristiana de nuestros fieles, sino por otra parte, aquellos que viven su vida un poco al margen de Dios en esta sociedad secularizada en la que vivimos, pues sea una buena oportunidad para que el Evangelio también les pueda llegar a ellos y que el jubileo les pueda hacer mella en su vida y en su corazón. Sigo diciendo que el día 1 de enero sería la apertura de la Puerta Santa en Santa María la Mayor, el 5 de enero la apertura de la Puerta Santa en San Pablo Extramuros, ¿no? Y la clausura del jubileo en todas las diócesis sería el 28 de diciembre del 25, y el Papa lo hará en la Basílica de San Pedro, cerrando la Puerta Santa, el 6 de enero del 26. Bueno, pues eso sería el espacio de tiempo en el que nosotros podemos estar viviendo todo esto. Las puertas santas solo se abrirán en las 4 basílicas romanas y en una cárcel que ya el Papa justo ayer dijo cuál va a ser la cárcel de Roma que se va a abrir la Puerta Santa. En el resto de los lugares no habrá apertura de puertas, sino espacios solos para ir a ganar el propio jubileo. Y aquí me refería con referencia a que esos espacios no solo sean templos, sino también instituciones eclesiales que hagan un compromiso con las obras de misericordia y que permitan a los fieles acudir allí para ejercer esas obras de misericordia y poder ganar las gracias del jubileo a través de todo eso. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una residencia de ancianos, o el Papa lo va a hacer con una cárcel, pues al menos, y eso lo manifiesta un poco con inquietud el Papa, que en todas las diócesis del mundo haya algún espacio de este tipo para que también se vea la importancia del compromiso social que el jubileo lleva implícito y que permita a los fieles tratar de entender que tienen que tratar de hacer ese ejercicio de la misericordia para ofrecer la esperanza que el mensaje del jubileo lleva consigo. No sé si me he logrado explicar de esto, digo, porque es una novedad. En la penitenciaría apostólica habla no solamente de esos espacios, que ahora lo veremos, para que lo tengamos un poco más o menos en cuenta. Bueno. Peregrinos de esperanza es el lema, ¿vale? Aquí vamos a tratar de subrayar algunos aspectos
del propio jubileo y lo que nos viene a nosotros también como sacerdotes implicarnos dentro de lo mismo. El Papa dirá en la bula, y lo subrayará en otros múltiples momentos, que vivimos en un mundo donde hay mucha desesperanza. Y él dirá, hay muchos pobres que no tienen lo suficiente para vivir con dignidad. No solo que no tienen para comer, sino que no tienen lo suficiente para vivir con dignidad. Hay muchos ancianos, enfermos, que les estamos haciendo vivir con una soledad grande, y que un mal de nuestro tiempo no es otro que esa soledad en la que dejamos a tanta gente al borde del camino. Hace referencia también a los pobres, a los enfermos, a los jóvenes, ¿no?, que no tienen alternativa. Sabéis vosotros, por ejemplo, que hay un tanto por ciento muy elevado de adolescentes que intentan quitarse la vida. Que, aunque no estamos pues con datos suficientes, entre otras cosas porque no hay esa información, porque está un tanto prohibida por muchas causas, sin embargo, el tema de los adolescentes y de los jóvenes es una gran preocupación también para la Iglesia. Es decir, todas estas personas están desesperanzadas, no ven camino de futuro. Realmente les está costando orientar su propia vida. No encuentran un horizonte ni un sentido, sino que dan vueltas como en una noria y al final se cansan de la propia vida antes de empezar casi a vivir. Es decir, esa es un hecho. Y podríamos decir otras múltiples realidades que nosotros como sacerdotes cada día vivimos con otras personas, que las tenemos que compartir y que nos damos cuenta que realmente en este mundo donde falta la paz, donde dirá el Papa también, hombre, ni siquiera la natalidad que no se promueve ni se anima, sino que está envejecido, especialmente Europa, en este aspecto, sigue siendo un tema que lleva a pensar en esa desesperanza, ¿no? Es decir, un análisis sin ser demasiado exhaustivo, pero sí realista, en el que nos estamos encontrando con toda esta realidad. Y dirá el Papa, ante esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Si nosotros hemos encontrado la esperanza, ahora veremos dónde y cómo, tenemos que ser primero los que renovemos la esperanza en nuestra vida, la animemos y la fortalezcamos, y ser nosotros portadores de esperanza en este mundo desesperanzado. Es decir, los cristianos tenemos que recuperar el sentido de la esperanza en nuestro mundo, empezando por revitalizarla en nosotros y llevándola a los demás. En nuestra pastoral, en un análisis poco de la pastoral que hoy realiza en la Iglesia, hay una gran carencia de esa pastoral en todos estos sectores que acabamos de decir. Es decir, parece que todo lo que no lleva a una utilidad grande
lo estamos marginando en nuestra atención pastoral. Por una parte, los enfermos, los ancianos, los más pobres solo en cuanto a un compromiso de darle los recursos materiales que necesitan, pero quizás no otros recursos. Eso en medio de la pastoral que se va realizando, según los especialistas, está faltando esa acción determinada por nuestra parte. Y subrayo el tema de solo lo que nos da utilidad es a lo que nos empeñamos, y aquello que no tiene tanta utilidad lo estamos dejando al margen. Y aquí está esa llamada desde el propio jubileo a decir: tenemos que revitalizar esta pastoral y no podemos dejar que las personas solas, las personas pobres, las personas que están abandonadas, las personas que no han encontrado un horizonte en su propia vida, que no tienen un sentido, vivan como sea y nosotros dedicándonos a otras realidades. También tiene que haber una apuesta por esa pastoral. Y aquí los sacerdotes tenemos mucho que hacer. Es decir, somos, por una parte, ministros de la palabra, tenemos que dedicarnos a la evangelización, pero a una evangelización que tiene que llevar a ese encuentro con el Señor, no a la transmisión de unos meros conceptos doctrinales, que uno puede saber mucho sobre Jesucristo, pero que Jesucristo no haya entrado en su vida, ni le haya iluminado, ni le haya transformado. Se trata de provocar a través del ministerio de la palabra el encuentro con Cristo, que ese sea nuestro horizonte. Y ya Pablo VI decía que la Iglesia existe para evangelizar, para llevar de la mano al encuentro con Cristo y para que desde ese encuentro con Cristo meternos en las realidades sociales, culturales de nuestro mundo para transformarlo desde dentro, decía Evangelii Nunciandi. Ese es uno de nuestros cometidos, ser ministros de la palabra, que aquí tiene mucha relación con el propio jubileo. Subrayar ese compromiso del anuncio de Cristo y de que seamos capaces de hacer nuevos cristianos en nuestras comunidades y de posibilitar que aquellos que recibieron los sacramentos y se han alejado de la fe, hagamos lo posible para que se encuentren con Cristo y, permítame la expresión, vuelvan al redil. Nos tiene que doler que ese gran sector entre los 20 años y los 60 años estén al margen de la Iglesia y que vivan con indiferencia su relación con Dios y su apuesta en la propia vida, desde la familia, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor en los extremos de la vida, en la infancia y en los mayores, echemos mucho esfuerzo en cuanto a la evangelización. Pero ese gran sector, entre los 20 y los 60 años, nos está llamando a un trabajo pastoral para el encuentro con Cristo. Y ese encuentro sea transformador, tal y como nosotros estamos describiendo por parte del jubileo. Y como sacerdotes tenemos que ejercer ese ministerio de la palabra. Y somos, como ministros de la palabra,
quienes tenemos que hacer que nuestras parroquias tengan vida, no en repetir lo que ya nos sirve, sino en hacer vida otras nuevas posibilidades. Es decir, tenemos que tocar otras teclas para que tocando esas teclas la armonía sea diferente. Pero aquí tiene mucho que ver. Y esto es una aportación especial de nuestra parte a la esperanza. El ministerio de la palabra. En todas sus formas, en todas sus maneras, que podíamos dedicarnos a reflexionar sobre cada una de ellas, pero que no lo olvidemos, que es tan importante subrayar, porque aquí viene parte de la esperanza de otras muchas personas. Decía San Juan Pablo II que la fe se robustece dándola. La fe se robustece en nosotros en la medida en que somos evangelizadores que llevamos el primer anuncio por una parte y el anuncio explícito de Cristo por otra en nuestra vida sacerdotal. Y a esto nos tenemos que animar unos y otros. Y esto tiene que ser una parte importante del ejercicio de lo que realmente somos. Insisto, la Iglesia existe para evangelizar. Y en esa evangelización que posibilite el encuentro con Cristo, habrá una renovación de la fe de tantas personas, pero se aportará la realidad de la esperanza. Pero también somos ministros de los sacramentos, que ahora hablaremos un poco después del descanso, y de la pastoral, que ahí sí que quisiera decir alguna cosa más en referencia, entrarnos ahí en el tema de la esperanza. Bueno, hemos abierto un poco de bocado de todo esto. No sé si les he metido en el camino, esa es mi intención, y ahora después profundizar un poco más en estas dos realidades que les he dicho y en el tema de la esperanza y algunas pinceladas más, y después debatimos y hablamos en lo que ustedes quieran, ¿vale?